Hace aproximadamente 100 años, en un pueblo desconocido en Michoacán, casi en medio de la nada, existió la familia Gutiérrez, la cual estaba integrada por Lourdes, que era la madre, su esposo Lorenzo y sus dos hijas, Francisca la menor y María la mayor. Esta familia vivía en una situación de pobreza extrema, lo que llevó a la familia a tomar la decisión de vender a una de sus primogénitas, a Rogelio Pérez, al precio de una gallina y un gallo, pues pensaron que podían progresar económicamente vendiendo la producción que se diera de estos dos. Entonces, un jueves de una fecha desconocida, llegó Rogelio a la casa de los Gutiérrez a las 9 a.m. en punto. Era un día nublado, sin rastro de sol y con un fuerte viento resoplando. Salió Lorenzo sosteniendo con gran fuerza a María, quien forcejeaba con todas sus fuerzas tratando de evitar su trágico destino. Y así comenzó la horrible historia de María, la niña de las dos caras. Rogelio era propietario de un rancho. Era el rancho más grande del pueblo, por lo que era conocido por hacer grandes negocios. Sin embargo, también era conocido por ser un alcohólico adicto a las apuestas y por sus graves problemas de ira, problemas que más adelante impactarán en la vida de María. Aparentemente, en la casa de Rogelio, que ahora era la casa del señor y la señora Pérez, pues María y Rogelio habrían contraído matrimonio. Todo estaba perfecto y eran una pareja normal. De normal no tenían nada, por obvias razones, pero bueno, aparentemente. María, con 13 años recién cumplidos, se tenía que encargar de todas las tareas del hogar: lavar, cocinar, planchar y en ocasiones ayudaba a Rogelio en el rancho. Un día, que parecía ser como cualquier otro, llegó Rogelio alrededor de las 11:30 de la noche, más temprano de lo acostumbrado, pero evidentemente ebrio. María, quien ya estaba profundamente dormida, despertó de un salto al darse cuenta que él había llegado. Pero lo que sucedió a continuación jamás lo había imaginado. Rogelio acababa de perder una apuesta, lo que ocasionó que perdiera una enorme cantidad de dinero. Decidió desquitarse con lo primero que se le cruzó en el camino, y eso era María. Golpeó una y otra y otra y otra vez, hasta que se cansó y cayó al suelo, para luego quedarse dormido. Esta fue la primera vez de muchas. Un día, mientras María jugaba con su vieja muñeca, escuchó un ruido que provenía fuera de la casa. Al salir, se percató que era otra niña. Ella se llamaba Guadalupe. ¿Tú quién eres? Me llamo Guadalupe, lo siento si te molesté. No me molesta, ¿qué estás jugando? Solo corría sin destino, me gusta hacerlo. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo María. Un gusto, María. ¿Quieres jugar conmigo? Está bien, pero solo un ratito. Y así fue como comenzó la amistad entre María y Guadalupe. Guadalupe visitaba muy frecuentemente a María. Cuando lo hacía, ella le ayudaba con las tareas de la casa, para después jugar durante horas. Aunque había un pequeño problema, en ocasiones se les pasaba el tiempo y Rogelio llegaba a casa, estando María y Guadalupe juntas. Pero Rogelio jamás vio a Guadalupe. Incluso había días en los que él llegaba muy ebrio y llegaba directamente a golpear a María. Mientras tanto, Guadalupe permanecía en un rincón y se limitaba a solo mirar, e inesperadamente desaparecía. Mientras tanto, los maltratos de Rogelio a María cada vez fueron de mal en peor. Personas del pueblo que llegaron a pasar por ahí los escuchaban y evidentemente expandían el rumor. Así pasó el tiempo. Para María se repetía exactamente la misma rutina de siempre: despertar, cocinar, limpiar, lavar y trabajar. Más tarde, esperar a Guadalupe, con la diferencia de que ya no solían jugar como antes, pues María para ese entonces ya tenía 15 años, por lo tanto ahora solo platicaban de todo. En una ocasión, cuando estaban afuera tiradas en el suelo y mirando las esponjosas y blancas nubes, Guadalupe tocó el tema. María, ¿por qué no haces nada al respecto? ¿A qué te refieres? Ay, no te hagas la tonta, sabes bien de lo que hablo. Ay, pero no puedo hacer nada al respecto. ¿Tú has visto cómo me golpea ese hombre? Si se enoja, me va peor. Pero ni siquiera te defiendes. Mírate, estás toda llena de moretones. Lo dices como si fuera la cosa más fácil del mundo. Pero ni siquiera haces nada, solamente te quedas tirada ahí en el suelo.
Tú has visto a ese hombre golpearme 1,000 veces y nunca has hecho nada. Lo único que haces es desaparecer. En ese momento, Guadalupe desapareció. María, al darse cuenta, gritó. ¿Lo ves? Volviste a desaparecer como siempre. Se supone que somos amigas y lo único que haces es desaparecer. Ojalá nunca vuelvas. Y así fue. Guadalupe ya no regresó más, o por lo menos así fue durante un prolongado tiempo. En una ocasión, María se encontraba preparando la cena, cuando escuchó a Rogelio entrar y sentarse en el comedor reclamando por comida. Ella le sirvió de inmediato, y él comenzó a comer torpemente. Estaba claro que estaba bajo los efectos del alcohol. De repente, un horrible escalofrío le recorrió por todo el cuerpo. A María sabía que algo muy grave estaba a punto de ocurrir, y cuando volteó a ver a Rogelio, ahí estaba él, detrás de María, con la mirada más tenebrosa que había visto hasta ese momento. Una mirada llena de lujuria y deseo. Para Rogelio, María ya había dejado de ser una pequeña niña que intercambió por 2 aves y empezó a verla como una mujer. María al instante supo cuáles eran las intenciones de aquel hombre. Trató de correr hacia la puerta. Sin embargo, él la agarró antes de que pusiera un pie afuera, la inmovilizó y en un abrir y cerrar de ojos perdió lo único de inocencia que le restaba. María estaba destrozada. Ella jamás pensó que Rogelio llegaría a tal punto. Ni siquiera pudo llorar y solo pensaba en todo lo que hubiera pasado si tan solo sus padres la hubieran querido de verdad, si no la hubieran vendido, si tan solo hubiera nacido en un hogar lleno de amor, pero el hubiera no existe. Esa fue la vida que le tocó y su destino no cambiaría por más que le rogara al cielo. Te dije que tenías que haber hecho algo al respecto. Pero no quise escuchar. Te dije que todo esto iba a empeorar. Lo siento, debí de haberte escuchado, debí de haberte hecho caso. Claro que debiste. Si lo hubieras hecho no estarías de esa forma tan patética. Pero... Deberías matarlo, se lo merece. ¿Pero qué dices, Guadalupe? Yo no puedo hacer algo así. Si no lo haces tú, seré yo quien lo haga. No, por favor. Fue hasta ese momento que María pudo soltarse a llorar. Desgraciadamente, esa no fue la primera y única vez que Rogelio abusó de María. Esto ocurrió por lo menos 1 año más. Siempre que esto se volvía a repetir, Guadalupe reaparecía, proponiéndole lo mismo a María, matar a Rogelio. María, sin pensarlo, se negaba. Fue días después de su cumpleaños número 16 que aconteció el hecho que daría fin al sufrimiento de María. Resulta que María se encontraba sentada perdida en sus pensamientos. Ni siquiera notó cuando Rogelio regresó de trabajar. Esta vez, Rogelio había apostado la mitad de su fortuna y la había perdido. Apenas vio a María, la golpeó. Estaba tirada en el suelo cubriéndose de los patadones de Rogelio, tapándose la cara y protegiendo su cabeza de los impactos. En algún momento perdió el conocimiento, despertando aproximadamente al mediodía. Esta fue la gota que derramó el vaso. Guadalupe apareció momentos después de que María despertara. Más tarde, llegó Rogelio. Ahí estaba Guadalupe, mirando con un enorme desprecio a Rogelio. De repente, se lanzó a Rogelio tratando de someterlo. Guadalupe se dio cuenta del tubo de metal, así que rápidamente corrió hacia él. De un golpe, le abrió la cabeza, dejándolo inconsciente. Guadalupe comenzó a apuñalar a Rogelio sin detenerse. La sangre salpicaba por todas partes. María, desde donde permanecía, gritaba suplicándole a Guadalupe que no siguiera. Guadalupe volteó hacia María, pero ella ya no estaba. Al regresar la mirada hacia Rogelio, soltó el cuchillo y miró sus manos llenas de sangre. Se había convertido en una asesina. Guadalupe siempre fue María. Guadalupe nunca existió. De inmediato, María se levantó mientras le daba un ataque de pánico y tratando de entender qué estaba pasando, toda su vida pasó en cuestión de segundos por su mente y ahí entendió todo. María al fin había comprendido por qué no sabía nada de Guadalupe. Comprendió el por qué jamás la había visto llegar ni irse, el por qué jamás se acercó demasiado a ella, por qué Rogelio nunca la vio. María tenía 2 personalidades, 2 caras. En ese momento, en medio del pánico, tomó la decisión de suicidarse. Antes de hacerlo, prendió fuego a la casa para luego tomar el cuchillo y con las manos temblorosas se lo clavó en el estómago, teniendo así una lenta y dolorosa muerte.
Rápidamente, las personas del pueblo se percataron del fuego y fueron para apagarlo. Al apagarlo, se dieron cuenta que Rogelio y María estaban muertos. Al instante, el rumor corrió hasta llegar a la familia de María. Sin embargo, fue Francisca, su hermana, la que fue por los restos de María a la casa de los Pérez, que ahora solo eran cenizas. Francisca tomó lo que quedaba de María y regresó con ella a su casa. Francisca tenía 14 años cuando enterró a su hermana mayor, a su compañera de vida, por lo cual nunca pudo hacer nada para ayudarla. María murió cerca del Día de Muertos. En Michoacán, cuando el difunto cumple su primer año, se le realiza un novenario que inicia fechas antes del 1 y 2 de noviembre. 2 días antes de concluir el novenario, se sacrifica un cerdo para que la carne esté lista para el pozole, que se ofrecerá al 9º día. Tras concluir los rezos, el 9º día se come el pozole y se lleva un arco adornado con flores de cempasúchil y terciopelo. Esta costumbre se ha heredado de generación en generación. Cuando María cumplió 1 año de fallecida, su hermana Francisca la recordó como es debido. Francisca recordó y honró a María, su sonriente y hermosa hermana mayor. Una, dos, tres. Corren. Corran, que va a salir el sol. 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Qué dices, Rosana? Ese individuo está medio loquito. Aquí grabando tomas. Vas, camina. Ay, Dame, que vi- Esta escena. Y lo único que haces es desaparecer. ¿Con qué derecho vienes a decirme tales? Es el hombre más desesperante que has visto. ¿Desesperando? Es más, es Rosendo cuando está así, velo así. Tenemos más detrás de cámaras que escenas. La verdad. Todos acabamos bien sangrientos. Miren, miren, manitas. Que se note la producción. Que se note la producción. Vea, ya me van a matar. A ver, ya, bueno, a ver. Yo te quiero. Las novias. Las novias. Fátima? Que te quiere, no te ama.
Jeremías. ¿Cómo ya? Voy a decir, ya sé cómo decir, Ave María por encima. Sin pecado concebido. Aquí, las más santas nosotros. Carla, ¿por qué te moriste? Un pequeño recesito, estamos comiendo. Ahí están Alan, las niñas, Dios no sale. Ahí está nuestra cocinera, nuestra lucecita. Ella. Ni lo sabe. Ni se detiene la cámara. Ni quedó igual. Lo primero que le digo y lo primero Rosendo. se acostó en mi cama. Hola. Y la descendió. Ah, sí, para que queden en el podcast. Ya. Hay como una mitad del video. Espérate. Bájale. Yo como que estamos aquí sentados. A ver, 1, 2 y 3. Rogelio. 1858. Acción. 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 Acción, manita. Acción. Déjenselo ir al Roselito. Ándenle. Ey, meto.